Aleluya, bendito Dios. Alabamos el nombre de Jesucristo. Vamos a hablar, un tema que se llama la oración. Hablamos sobre la proclamación, la declaración y decreto. Ahora pasamos al tema de la oración. Y la oración es una petición reverente hecha al Padre en el nombre de Jesús, con la asistencia del Espíritu Santo a favor propio. Esta no va dirigida al Hijo ni al Espíritu Santo, pues toda oración va dirigida al Padre Celestial. Pues cuando hablamos de Dios, hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la regla que Jesús dejó es clara. Mateo capítulo 6, verso 9. Alabado sea tu santo nombre, Padre. Aleluya. Amén. ¿Qué dice? La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Cuando no vamos al Eterno como a un Padre, es porque no nos sentimos sus hijos. Y en nosotros puede haber un espíritu de orfandad que nos impide acercarnos a Dios como nuestro Padre Celestial. De esta manera estamos paralizando así respuestas que tuvieron que haber llegado mucho tiempo atrás. Y por no haber llegado, se estancó nuestro destino profético. Ir a Dios como Padre es entender y aceptar desde nuestro espíritu que somos sus hijos y tenemos herencias en nuestras manos, la cual podemos usar a nuestro favor, porque aquel que reclama una promesa es porque tiene ignorancia de quién es y cuál es su condición en el reino de Dios, ya que no estamos bajo promesa, sino bajo cumplimiento, es decir, bajo herencia. Y cuando caminamos bajo la ley de la herencia, que es la gracia, no necesitamos reclamar lo que ya es nuestro y podemos usarla con toda libertad cuando queramos. Vea lo que dice Efesios capítulo 1, verso 10. Me parece que es esto así. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Adelante. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Para qué? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Sí, está bien. En esta versión dice, de reunir todas las cosas en Cristo, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos juntaría en uno todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él, en el cual obtuvimos también herencia, siendo predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, para que seamos para la gloria nosotros que primero esperábamos en Cristo. Cuando entramos en un pleno conocimiento de lo que somos y hacemos en el reino de Dios, la oración se vuelve una llave para desatar en el ámbito físico lo que ya estaba establecido para nosotros en la eternidad antes de la fundación del mundo. Sí, la oración tiene varias traducciones en el hebreo y griego. Personalmente creo que son niveles poderosos para desatar respuestas de Dios sobre nosotros. De los vocablos hebreos podemos citar los siguientes. Palal significa meditar, interceder, juzgar. Este término aparece 84 veces en el Antiguo Testamento. Esta palabra significa colocarse entre las dos partes. Mire, 1 Samuel capítulo 2, verso 25. 1 Samuel capítulo 2, verso 25.
¿Qué tienen por ahí? Capítulo 2, verso 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había Sí, había resuelto. resuelto hacerlos morir. Vean cómo es que esa palabra significa colocarse entre las dos partes. Si pecare el hombre contra el hombre, ahí intervienen los jueces, y los jueces le juzgarán. Sí. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Por esto no oyeron la voz del Padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. También significa intervenir. Vea lo que dice en Números capítulo 21, verso 7. Números capítulo 21, verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Aleluya. Significa intervenir también, ¿verdad? Interceder. Hablaron contra Jehová. Entonces Dios les mandó ese azote, ese castigo. Serpientes ardientes que hicieron una matazón ahí, en el pueblo de Israel. Entonces fueron con Moisés y les dijeron que rogara a Dios para que quitara de ellos esas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ahora veamos cómo lo que dice 1 Samuel capítulo 12, verso 23. Primera Samuel capítulo 12, verso 23. Aleluya. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Ajá, hasta ahí. Y si bien, estamos hablando de mediar, de interceder y de juzgar. Este es el nivel del intercesor, aquel que da la vida por su hermano y lleva la carga de su compañero. Los intercesores son aquellos que Dios dota para que giman e intercedan por grandes periodos de tiempo en las profundidades del Espíritu y no sueltan la oración hasta que Dios traiga la respuesta. Nunca sueltes tú la oración hasta que no venga del cielo la respuesta. Sigue insistiendo, ¿sí? Habló el Señor, dijo sobre el tema de la oración y de perseverar en la oración, que les dijo, había un juez que no temía a Dios, ni temía al hombre, y una viuda iba todos los días y le importunaba diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él dijo, ni temo a Dios, ni temo al hombre, pero como esta mujer me está molestando, voy a hacerle justicia. Dijo Jesús, oigan lo que dice el juez injusto. Y oyó y le hizo justicia. ¿Cuánto más mi Padre Celestial les concederá a ustedes sus peticiones cuando ustedes estuvieron orando día y noche? ¿Cuánto más? Aleluya. Fíjense bien, Jesús fue el mayor de todos los intercesores. Podemos ver en el capítulo de Juan, verso 17, en todo el capítulo, es muy largo, no vamos a leer, el orar de Jesús por la iglesia naciente y la iglesia futura. Fue el mayor de todos los intercesores, fue el mayor intercesor de todos. Lo vemos ahí en San Juan 17, Padre, para que ellos sean uno en mí como yo soy uno en ti. Sí, y él habla de la unidad de la iglesia, de la intercesión profunda. Ahora vamos a ver las características de un intercesor. El intercesor tiene pasión por la oración, le agrada orar, se deleita en orar, le gusta orar, anhela los lugares quietos para entrar
en comunión con Dios. Y la Biblia lo dice, cuando ores, entra a tu recámara, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. La forma como debemos orar al Padre. Tiene pasión por la oración. Aleluya. Le agrada orar. ¿Sí? Ora por amor, no por compromiso u obligación. Me dicen, ore. Sí, para eso estoy. Para orar. Aleluya. Y no es un compromiso. No lo tomo como compromiso ni como obligación, sino es algo que nos agrada hacer. Porque vemos la gloria de Dios en las vidas de las personas. Vemos cómo Dios se mueve a favor de aquellos que le claman a Él día y noche, ya que dice Él en su palabra, clama a mí, yo te responderé. Él responde, Él escucha la voz de su pueblo. Otra característica, se niega a sí mismo por otros. Aunque Él esté pasando por pruebas, alguien le dice que ore porque está pasando por pruebas, primero pide por el otro. ¿Por qué? Se niega a sí mismo. Dice, Señor, Él está en estado, yo también estoy en estado. Quizás aquel no conozca a Cristo, aquella persona que pide oración, que necesita que alguien interceda, que necesita a alguien que le dé una palabra de aliento y dice, ora por mí, por favor. A ti te escucha Dios. Dicen así, aunque Dios escucha toda oración que va dirigida con humildad, con un sincero arrepentimiento. ¿Sí? Se niega a sí mismo por otros. Camina en compasión por las almas y la iglesia de Cristo. Se compadece por las almas que sufren. Inmediatamente de su corazón sale la palabra de consuelo, la palabra de aliento. Porque tiene compasión por las almas y también por la iglesia de Cristo. Son dirigidos por el Espíritu, o es dirigido por el Espíritu Santo a la hora de orar. Debemos de pedir al Espíritu Santo que nos dé oraciones inspiradas, adecuadas, conforme a las necesidades. Sí. Debemos pedir al Señor cómo debemos orar. Quizás no lo sabemos, pero el Espíritu sí sabe cómo orar por nosotros, pues Él conoce nuestras debilidades, Él conoce todo de nosotros y conforme a la voluntad de Dios pide e intercede por los santos. ¿Cómo? Con gemidos indecibles. Un lenguaje divino que solamente entiende el Padre. Aleluya. Son dirigidos por el Espíritu Santo. Muy bien. Tiene empatía con otro. O sea que hay una buena aceptación de una persona a la otra persona. Es empatía. No busca beneficios propios en la oración. No busca beneficios propios en la oración. Tiene que hacerlo y debe hacerlo en forma desinteresada. Gracias a la oración de grandes intercesores, Dios se ha movido en las naciones trayendo restauración y avivamientos. Nosotros somos el resultado y el fruto de hombres y mujeres de Dios que no cesaron de orar para que nuestras generaciones fuesen salvas. Para que tú hayas llegado al conocimiento de Cristo, alguien oró por ti. Alguien intercedió por ti, alguien quizás ayunó por ti, alguien clamó por ti para que tú fueras salvo. Ahora, tu compromiso o tu deber es permanecer en el Señor y también hacer lo mismo por otras personas. Y las más inmediatas son tus familias, tus parientes cercanos, mamá, papá, hijos, hermanos, qué sé yo. Sí. Entonces, así como no cesaron de orar para que no fuéramos salvos, también tú no dejes de orar. Orad en todo tiempo, dice la palabra de Dios. Sí, aleluya. La palabra intercesor significa uno que ruega o pide a favor o en contra de alguien. Veamos lo que estábamos diciendo en ese momento, Romanos capítulo 8, verso 27. Romanos capítulo 8, verso 27. ¿Qué dice? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aleluya. Así es que ahora tenemos dos intercesores. Jesucristo está a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Desde ahí sentó a la diestra del Padre y ahí está intercediendo. También el Espíritu Santo intercede por los santos. Amén. El intercesor es aquel que da su vida por otro. Es uno que deja de orar y gemir por sus propias necesidades, con el fin de orar y gemir por las necesidades del Padre. Es el hombre y la mujer que traen respuestas estancadas, bendiciones retrasadas y respuestas detenidas por las tinieblas. Otra palabra, tefilá, se refiere a una oración cantada durante el servicio formal. Esta también es llamada la oración poética. Veamos lo que dice Salmo capítulo 72, verso 20. ¿Qué dice ahí en el título? En el título. El reino de un rey justo. Ajá, el verso 20. ¿Qué dice el verso 20? El verso 20. ¿No tiene 20? 72. Sí. 72. Sí. Verso 20. Sí, aquí. Dice que no tiene. No, 17. Ah, 17. Sí. Bueno, ¿Está en el 72? en el último. En el 17. ¿Sí qué dice? A ver qué dice en el 17. En el 17 dice: será su nombre para siempre. No, sí tiene 20. 72, 20. ¿En qué quedamos? Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Ya ven cómo se tiene. Pero ¿por qué no lo dicen? Salmo 72. Pero en este no, hermano. Ah, Sí, acá sigue, hijo. fíjese bien. 17, ¿Por qué 18, quería que buscaran 19. ese texto bíblico? Dice, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Por esto, David era profeta, ¿Ves? rey y también un salmista. Entiendo por el Espíritu que un salmista no es aquel que canta o toca un instrumento. Salmista es un hombre o mujer que oye la forma como se adora en el cielo y lo reproduce en la tierra con palabras o melodías. Está hablando de una inspiración del Espíritu Santo de Dios. Porque cualquiera puede tocar un instrumento y cualquiera puede tocar una alabanza. ¿Y qué tal si ese hombre no es ni convertido? Esa persona, ese hombre o mujer, no es ni convertido, pero canta y toca. No se puede llamar un salmista si no es una persona que haya nacido de nuevo. Cuando se es nacido de nuevo, vienen cantos espirituales, ¿sí? Y la música hermosa de parte de Dios. Y siguiente. Cuando cantamos las alabanzas e himnos que escuchamos en los CD o DVD de grupos famosos que adoran a Dios, estamos entrando en una oración que está envuelta en melodía. Podríamos decir que estamos levantando oración al Padre, y es por este motivo que debemos tener conciencia de lo que cantamos. ¿Por qué? Mire, conozco personas que están en procesos fuertes y no saben por qué. O se les levantó la venganza y no cuentan el origen. ¿Por qué está pasando esto? Esto puede ser porque en una oración, dice bien, se activaron en guerra e inconscientemente agitaron las tinieblas. Por consiguiente, la venganza se levantó contra ellos y al tener puertas abiertas, comenzaron a ver sus efectos en el ámbito natural. Lo estamos viendo, hermano. Hay personas que por medio de una canción le dijeron al Padre que los trillara y los hicieran polvo. Personas que en pecado y con puertas abiertas, entonando una canción, les dijeron a los demonios que se levantarían contra ellos y los vencerían desde el lugar donde se encontraban. No obstante, lo que obtuvieron fueron derrotas y frustración. Y si bien, lo que le piden al Padre en una canción, haz de mí lo que quieras. Cuidado con eso. Por eso no podemos cantar sin tener conciencia de lo que cantamos, ya que el canto también es un nivel de oración delante del Padre. Aleluya.
respecto a los términos griegos tenemos que otra palabra que se llama eucomal, que significa orar a Dios, un deseo, ansiar. Hechos 26, 29. Hechos 26. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas Esas cadenas. cadenas. La Biblia del Oso dice, deseo delante de Dios, dice bien, acá dice quisiera, deseo delante de Dios, que es lo mismo, que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas prisiones. Sí, Pablo dijo acá, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también los que me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Veamos cómo es de quisiera, es deseo, deseo. Ahora, el capítulo 27, en el verso 29, Amén. ¿qué dice? Y terminaron Temiendo. y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y Ansiaban. ansiaban que se hiciese de día. ¿qué decíamos que ansiaban? Deseo, Que se hiciese. ¿sí? Deseo, dice, quisiera. Aquí es, oraban. Ansiaban, dice, ¿verdad? Oraban que se hiciese de día. Porque tú deseas una cosa, quieres que Dios te la conceda. Y es algo que haya en la ansiedad en tu corazón. Yo quisiera que esto sucediera, yo quisiera que Dios me ayudara, yo quisiera que esto se realizara, que se convirtiera en mi familia, que creyeran en Jesús. Aleluya. La palabra ansiar o desear aquí se traduce como orar. Este tipo de oración se le podría llamar la oración del pensamiento o del corazón. Es aquella que hacemos conscientemente sin mover los labios, pero con un fuerte deseo de que el Padre nos responda. Un ejemplo sencillo. Va pasando una mujer frente a una casa hermosa y dice en su corazón, Dios mío, si me dieras una casa igual a esta, sería muy feliz. Otro, Padre, permíteme tener un auto parecido a ese. Otro, Señor, si pudiera hacer tal cosa. Vean cómo en estos ejemplos nadie se arrodilla, ni levanta las manos para pedir. Simplemente es un pensamiento que salió del corazón hacia Dios. Y aunque lo podamos ver insignificante, para Él no lo es. Son oraciones poderosas que en cuestión de minutos pueden ser contestadas. La sobrenatural de Dios. Texto bíblico, Mateo 6:8. Aleluya. Este texto avala lo que estamos hablando. ¿Sí? No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Tú tienes una necesidad y en base a esa necesidad le ruegas a Dios. Esa necesidad ya la conoce Dios. Desde antes de que tú se la pidas, tú ya la pensaste. Tú sabes que necesitas eso. Y dices, Señor, yo te pido por esta necesidad, súplela por favor. Antes de que salga de tus labios, ya Dios ya sabe que hay esa necesidad. ¿Y saben qué? Te la concede el Señor, la que está dentro de su voluntad. ¿Y por qué la concede el Señor? Porque te ama. Vamos a ver. Paracaleo, otra palabra. Llamar significa llamar en ayuda de uno. Se traduce con el verbo orar en la versión de la Biblia Reina Valera revisada. Mateo capítulo 26, Mateo 26, 53. Gloria a Dios.
¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Aleluya. Mira la necesidad de orar. Hay gente que no ora. Y dijimos, pero Jesús no tiene necesidad de orar, es el Hijo de Dios. Su Padre es Dios. Aún Él tuvo necesidad de orar. Y lo declaró. Y le dijo a ese hombre, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Si Él hubiera hecho, más de 12 legiones de ángeles, que son muchísimos, miles, irían en ayuda de Jesús para salvarlo del juicio que le venía encima, o sea, del martirio que le venía encima, del sacrificio que iba a hacer. Ahora, fíjese bien, en este caso, lo que dice que tiene que orar, tú tienes que orar. Lucas capítulo 6, 12, mira el tiempo que duró Jesús orando. Lucas 6. Capítulo 6, verso 12, Lucas 6, 12, ¿qué dice? En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche, Orando a toda la noche. ¿Se durmió Jesús? No. Hay gente que dura 5 minutos orando y quiere que Dios le haga unos milagros grandes. Dijo el Señor, ¿no puede ni siquiera orar una hora? ¿Estar despiertos una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El antídoto para la tentación es la oración. Amén. Entonces, Él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Esta es la oración que se hace en angustia o en beneficio de protección. El rey David siempre mantenía esta oración delante de Dios. Última cita, Salmos 27:5. Salmos 27:5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Cuando se necesita el refugio de Dios, la ayuda de Dios, en la oración Él te esconde en el día del mal. Él te guarda, te protege. Dice, te voy a ocultar en lo reservado de su morada y sobre una roca te pondrá en alto. Aleluya. Vamos a seguir con este tema de la oración, hermano. Y en 8 días les bendiga.